La mesa redonda, una versión reducida que será moderada por Francisco González Zapater, director general de Agricultura, Ganadería y Pesca de la región de Murcia y sin duda el que ha impulsado Agromurcia. Tenéis ya al personal de sala para recoger las preguntas y nada, que vayan subiendo los ponentes. Buenas tardes a todos. Y vamos a ser muy breves. Yo sé que hay interés por realizar preguntas por parte de todos los asistentes, pero nos quedan dos soluciones, o comer o no dormir. Y yo creo que es mejor comer y luego ya cada uno que haga lo que quiera, dormir o no. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, a ver si nos las traen. Yo tengo unas preparadas, pero prefiero que seáis vosotros. De todas formas, me comprometo que las que tengamos, contestarlas a posteriori. Bueno, hay una para José Luis Alonso. Y dice, los nuevos reglamentos van a facilitar la obtención, esta yo la tenía también, del registro de sustancias activas y productos fitosanitarios a base de microorganismos y extractos vegetales en cuanto a las exigencias de documentación de los dosieres y los tiempos de autorización desde su solicitud. Y las formula Ángel Ruiz Jaén. Bien, gracias por la pregunta. Pues bien, en realidad es uno de los cometidos del nuevo reglamento, los nuevos reglamentos de requisitos de datos, y es el racionalizar los requisitos de datos para sustancias activas y productos fitosanitarios basados en microorganismos. La aproximación que hemos llevado para hacerlos ha sido no seguir el planteamiento, no se ha seguido el planteamiento de sustancias activas y productos fitosanitarios basados en sustancias químicas, sino que se ha tenido muy en cuenta que estamos hablando de microorganismos, que son organismos vivos, que tienen su ciclo biológico y que tienen sus características. Por lo tanto, sí que estos nuevos reglamentos de requisitos de datos va a redundar en una facilidad a la hora de preparar los dosieres y de evaluarlo. En cuanto a los tiempos, pues son los que marca el reglamento. No se pueden reducir los tiempos, son los que marcan el reglamento. Lo que sí es que se está trabajando a la hora de pues crear y desarrollar documentos guía para la evaluación de estos productos, y eso es en lo que estamos trabajando ahora. Y en el grupo de biopesticidas estamos trabajando con la Comisión Europea en publicar unas notas de la Comisión que se publicarán en breve, en la que se van a aclarar ciertos aspectos de los requisitos de datos, porque lo que sí tengo que decir es que cuando hemos estado haciendo los requisitos de datos había muchos aspectos que no se pueden incorporar en un texto legislativo, por lo tanto todas esas aclaraciones van a ir en otro documento aparte, pero sí que va a facilitar bastante a la hora de evaluar las sustancias activas y productos basados en microorganismos. Gracias, José Luis. Ahora hay una para Emilio Gil. Dice, la aplicación mostrada sobre eficiencia de fumigación está adaptada a las hortícolas, una pregunta, y si no lo está, ¿podría ser capaz de adaptarse en poco tiempo? ¿Sería posible pedir una demo? Bueno, gracias por la pregunta. La respuesta brevemente, sí, no, no. Es decir, o no, sí. No está adaptada todavía para hortícolas. Es algo que ya hemos empezado. De hecho, la tenemos en formato Excel, porque esto partió de un Excel. Luego se convierte en una app, porque ahora si no tienes una app no eres nadie.
Pero rápido, yo me comprometo a colaborar con el que tenga interés en ofrecer, compartir lo que ya tenemos y implementar lo que dicen los proyectos de la Comisión Europea, ¿no? La co-creation, porque necesitamos saber qué es lo que necesita el sector y no sabemos de todo. Por tanto, la respuesta rápida no está adaptada todavía. Sí que tenemos un embrión bastante avanzado para el tema de hortícolas y necesitamos vuestra ayuda. Ya sabéis, tenéis el contacto. Ahora tenemos una para Antonio Montserrat, del Colegio Oficial de Biólogos. Tus compañeros, Antonio. Ante la necesidad real y la dimensión del sector agroalimentario y sus complicaciones multidisciplinares, ¿cómo podríamos convenir concienciar a la ciudadanía y su gestión manipulada hacia una vertiente negacionista? Creo que es bastante complicado, pero porque además hay muchas presiones en distintos foros. Es decir, yo cuando hablo a veces con supermercados y preguntas por qué están imponiendo determinadas imposiciones a los productores en número de residuos, en reducciones del EMR, y te dicen que no es un tema toxicológico, no es un tema de seguridad, es un tema muchas veces de marketing. Dicen, necesitamos dar una imagen de mayor seguridad a nuestros clientes, y es muy difícil. Es decir, yo creo que tendríamos que todos pensar un poco en lo que a la situación a la que estamos llegando. Posiblemente también habría que pensar que los consumidores deberían ser conscientes de que hay ciertas tolerancias en la fruta, en las hortalizas, que deberían de asumir, que a veces el querer que no haya ni un solo pulgón, ni un solo bicho, implica un esfuerzo extra en control. Y creo que había que hacer no sé, es que el tema es muy difícil, pero creo que había que hacer mucha pedagogía en convencer a los ciudadanos de que la seguridad está garantizada y que no podemos hacer determinadas exigencias o cambios que nos llevan a lo mejor a otros problemas. Efectivamente, Antonio. Efectivamente, Antonio, la ideología y el corazón están por encima de la ciencia en esta sociedad. Hay una pregunta que la voy a trasladar al profesor Desmoral. La formulaban hacia el moderador, pero yo creo que es la persona más correcta para comentar. Y preguntan, ¿por qué se cuestiona el modelo de producción convencional frente, esto lo añado yo, al ecológico? ¿Es mejor o peor el futuro de la agricultura en la Unión Europea? Anónimo. Bueno, eso es casi predestinación. Yo no me atrevo realmente a responder a esa pregunta. Yo por naturaleza soy muy optimista y yo pienso que este tsunami que estamos padeciendo de lo emocional frente a lo racional pasará, y cuando pase, pues situaremos realmente el nivel de los problemas en la mesa de una manera inteligente, como hay que hacerlo. Yo no creo que vayamos a un suicidio por este camino, porque realmente este camino, sin atender a criterios racionales, no nos lleva más que a la catástrofe y no se puede plantear de otra manera. Ese es mi punto de vista, pero no lo sé, porque yo soy muy optimista, a lo mejor me estoy equivocando. Gracias. Ahora una pregunta para Antonio Vicent. Dice, en un artículo recientemente publicado se demuestra la resistencia de Ceratitis capitata a deltametrina. ¿Cree que el uso de los sistemas como Atraz, Anquil,
basados en este insecticida y un sistema de retención de las capturas ha favorecido el desarrollo de estas resistencias? Paco, no te puedo responder a esa pregunta. Ya sabes que yo soy fitopatólogo, no soy entomólogo. Seguro que hay gente en la sala que puede, incluso Antonio podría aportar más en ese sentido, porque seguramente voy a decir algo que está fuera de mi disciplina. En las poblaciones siempre hay una parte que tiene ciertas características y que se incide de forma reiterada con cualquier cosa, al final se van a adaptar. Es decir, que el disponer de una herramienta que prácticamente es única, terminaremos teniendo problemas de resistencia o de selección de otras plagas, si no. Antonio, pues ahora te hago yo una. En el tema de resistencias a fungicidas, tenemos las estrategias de toda la vida de gestión integrada de plagas, de alternancia de familias químicas. Y también muchos productos fitosanitarios que se formulan en PAC. Esta política de cara a un futuro va a producir un incremento del aumento de problemas fúngicos en los cultivos. Hay que decir que hemos trabajado mucho en la reducción de insecticidas, pero los fungicidas yo de momento conozco muy pocas herramientas no químicas. Sí, un poco porque, digamos, la pata que complementaría esa estrategia química fundamentalmente son las prácticas agronómicas. Es decir, el control biológico en enfermedades fúngicas existe, pero es limitado a algunos patosistemas muy concretos. Muchas enfermedades no tienen un control biológico efectivo y es difícil que lo tengan por la propia, digamos, enfermedad, cómo se desarrolla. Y bueno, Antonio lo ha comentado un poco en su intervención. Las prácticas agronómicas son cada vez las más olvidadas, pues que estudiamos en la carrera y luego ya pues en la práctica eso Y luego es muy difícil porque son cuestiones muy locales. La práctica agronómica que puede funcionar aquí en el campo de Cartagena no es la misma que a lo mejor funciona en otra zona y todo eso requiere de un conocimiento muy local y muy empírico, ¿no? Hombre, las perspectivas a medio y largo plazo, yo ya un poco lo he dicho en la intervención, no soy especialmente optimista. Es decir, hay muchos productos que se caen ya del registro de los de amplio espectro y los pocos que van quedando son productos de medio, alto o alto riesgo de producción de resistencias. Es verdad que un formulado que salga ya con 2 materias activas evita un mal uso de ese producto ya aunque un agricultor quiera hacer 4 tratamientos seguidos, siempre irá mezclado, pero no es, digamos, una garantía total de que no se vaya a desarrollar una resistencia. Al final, si hay un abuso de ese producto, aunque vaya coformulado, podría acabar desarrollando una resistencia. Por tanto, un poco lo que ha comentado también Emilio Gil, un poco el tema también de reducir el número de tratamientos por el uso de sistemas de una toma de decisiones es un poco la asignatura pendiente, ¿no? Donde un poco pues hay que hacer mucha pedagogía, hay que hacer perder el miedo también al agricultor y sobre todo proporcionar sistemas que sean robustos y fiables y suficientemente validados. Sería esa un poco mi reflexión a tu pregunta, Paco. Gracias, Antonio. Ahora José María Pozanco. Gracias por el esfuerzo tanto de todos los ponentes y especialmente de Valentín y de José María en venir a Cartagena, que tampoco es fácil. Y quería preguntarte, José María, ¿qué tanto por ciento hay de ideología y qué tanto por ciento hay de ciencia en la estrategia de la granja a la mesa? Ya se ha mencionado, estamos viviendo un furor ecologista y eso se nota en la estrategia. Yo no me atrevería a hablar de porcentajes, ¿no? Pero veo mucho voluntarismo, sin ningún tipo de rigor científico, en para el cumplimiento de aquellos objetivos que yo he definido esta mañana como aspiracionales, porque no hay proporcionalidad entre los objetivos y las medidas propuestas para cumplir esos objetivos. Y como anécdota, hay en la estrategia algo que indica ese contenido de voluntarista tan fuerte que pueda tener, y es que dice una de las medidas de adaptación es que los comedores de la Comisión o de la Unión serán más sostenibles.
Cuando en un documento tan serio, con tantas implicaciones como tiene la estrategia, se hacen ese tipo de afirmaciones, pues uno llega a la conclusión de que el componente ideológico es extremadamente alto. Bueno, pues ya estamos levantando la mesa. No te vas a librar, Valentín. Yo creo que ya se pueden bajar los demás y quedarte tú y yo solo. Pero bueno, no. Vamos a hacer una única pregunta, Valentín. Nunca hemos, desde que Antonio y yo, con Lola y con Gustavo, empezamos en la organización de la jornada, fue con un motivo siempre constructivo, ver las posibles también bondades de la estrategia de la granja a la mesa para fortalecer al sector, y nunca hemos querido hacer una encerrona. Sí que le propuse a Lola que en la bolsa que os han entregado pusiera unos pañuelos, unos clines para llorar todos a la vez. Bueno, Valentín, una pregunta, y yo creo que esto es importante porque el sector todavía no lo ha asumido y creo que lo desconoce. Y la pregunta que hace desde un técnico de GES España. Dice, los nuevos registros impiden la mezcla de diferentes productos en la misma aplicación y el número de aplicaciones. ¿Qué pasa con la huella de carbono, la seguridad del operador y el gasto de combustible y de agua? ¿Es compatible económicamente y medioambientalmente esta restricción? ¿Se puede explicar el porqué? Es una cuestión muy técnica y lleva desde hace mucho tiempo en boga. De hecho, me parece que tenemos una guía publicada para cómo se deben utilizar o se deben realizar las mezclas en campo, pero hay un problema fundamentalmente con los evaluadores del Ministerio de Sanidad que interpretan que para poder hacer una mezcla tiene que haber una evaluación de la mezcla, porque no es lo mismo la evaluación hecha para un producto y para otro, porque efectivamente al mezclar los dos productos, los efectos que pueden tener, por ejemplo, de cara a la toxicidad para el usuario o para el operador pueden ser diferentes, ¿no? Y entonces es verdad que ya hay productos que cuando se autorizan o cuando se evalúan en mezcla, y entonces esos se pueden utilizar en mezclas porque hay esa evaluación, y otros en los que no está hecho así. Y entonces el Ministerio de Sanidad, con carácter general, sostiene que no se deben mezclar productos que no se ha evaluado su uso mezclados. Con carácter general. De todas formas, es una cuestión muy técnica. Yo no sé si José Luis, que a lo mejor se lo sabe mejor, puede echarnos una mano en este negocio. Para mí es excesivamente técnico también. Sí, Valentín, yo creo que lo has contestado. Es decir, actualmente hay un documento publicado en la web del Ministerio de Agricultura. Es un documento realizado tanto por el Ministerio de Agricultura como el Ministerio de Sanidad, en la que se indica cómo se deben presentar los dosieres, los expedientes para valorar las mezclas. El Ministerio de Sanidad considera que es necesario evaluar las mezclas específicas que aparezcan en la etiqueta de cada producto por la posibilidad de que haya efectos sinérgicos o aditivos en relación a la toxicidad de los productos fitosanitarios. Entonces, bueno, se tienen que evaluar esas mezclas a la hora de autorizarlas en el registro. En la parte que evaluamos nosotros se permiten en las otras secciones que se realicen pues estudios puente o que se justifique esa mezcla en la evaluación de riesgo con documentación científica, y es una cuestión, como ha indicado Valentín, del Ministerio de los expertos evaluadores del Ministerio de Sanidad. Bueno, pues lo dejamos aquí, vamos a pasar a la comida, pero por favor, una cuestión que es importante, no mezclar cerveza con Coca-Cola por si acaso.